¿Qué tal? El tema que vamos a tratar hoy es el de los logaritmos y sus aplicaciones. Remontémonos al siglo XVI, siglo XVII, donde fue una época de gran auge económico. Es la época en que se inventa la imprenta, en 1450 por Gutenberg, se descubre América, entonces los espacios, ya Europa no está encerrada en sí mismo, sino que las fronteras se amplían. Eso origina grandes cantidades de comercio, origina, digamos, que se tengan que manejar grandes cantidades de mercadería, grandes cantidades de dinero. Todo eso requeriría un cálculo numérico, un cálculo algebraico bastante complicado. Entonces los matemáticos de su época, en particular John Napier, se abocaron a ver cómo le encontraban una solución a este tipo de problemas. La solución de Napier fue primero analizar las funciones exponenciales, la notación y igual a la x. Desde ahí partió y vamos, le puso el nombre a x como logaritmo y al y como antilogaritmo. Y aparte de eso notó que muchas de las propiedades de los logaritmos podrían deducirse a partir de las propiedades de las exponenciales. Por ejemplo, sabemos que si uno tiene la expresión ax por a a la y, simplemente conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces a la x por a la y es igual a elevado a la x más y. Entonces el objetivo era simplemente transformar un producto en una suma. Entonces era el producto de los antilogaritmos que era una suma de logaritmos. Similarmente analizó la parte de la división de potencias. Cuando tenía ax sobre ay, o sea, la división de ax sobre ay, eso simplemente era a la x menos y. Entonces transformaba una división a una resta. Esas dos propiedades a él le servirían para resolver unos problemas más grandes que se presentaban en cuanto a los cálculos. Entonces, una parte importante que se le presentaba a John Napier en ese momento era cómo expresar un número común y corriente, por ejemplo, como 3000 en notación de potencia. Cómo representar un número que estaba en notación decimal con 2,3, etcétera, etcétera, en notación de potencia. Ese fue el gran reto que se le presentó a Napier. De hecho, en esa época habrían, digámoslo así, grandes matemáticos que se involucraban en el cálculo numérico, en el cálculo mental, y para ellos era sencillo, digamos sencillo entre comillas, hacer los cálculos. Además, tengamos presente que en ese momento no tenían las herramientas tecnológicas que contamos ahora. O sea, ellos si querían, por ejemplo, agarrar una cantidad como 5.990.000, tenían que expresarlo como a la algo. Eso requería un ejercicio mental bastante fuerte. Entonces, ¿cómo resolvían eso? Lo resolvían simplemente editando grandes materiales, haciendo grandes cálculos numéricos. En ese momento, los materiales que se pueden consultar, la aritmética elaborado por ellos, donde aparecían ahí miles de números. De hecho, una de las anécdotas que se dan es que ellos hacían hasta 30.000 números expresados en potencia. Otro matemático, Henry Briggs, conoció mucho del trabajo de Napier y se interesó y se movió bastante para conversar con él. Napier 1550, Henry Briggs nació en 1561, hacía una diferencia no muy grande en su nacimiento y su trabajo y su apoyo. Briggs estaba interesado más que todo en trabajar en base 10, porque para él los números en base 10 eran mucho más sencillos de expresar. O sea, nuestro sistema de numeración es de base 10. Trabajamos con 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, son 10. Entonces, le era más fácil trabajar con esos números. Y no como los hacía Napier, que Napier trabajaba en base 2, en base 3, base 4. Entonces, Briggs se desplazó a la casa de habitación de Napier, le propuso eso, lo convenció, y a partir de ahí, digámoslo así, aparecen los logaritmos vulgares, no en un sentido despectivo, sino era por la palabra vulgares, que es vulgo, o sea, era como del pueblo. Henry Briggs, de hecho, uno de los grandes trabajos, uno de los monumentales es su obra, donde se podrían encontrar muchos números expresados en notación de exponencial. Podríamos calcular logaritmos decimales conociendo los logaritmos de números primos.
Entonces, en cierta forma, si podemos expresar los números naturales como potencias de 10 a la algo, lo podríamos hacer. ¿Qué pasaba con los números irracionales? Con los números irracionales hay que tomar en cuenta que dentro de esta etapa no estamos con valores exactos, estamos con valores aproximados. Entonces, podríamos tener una aproximación también de un número racional como raíz cuadrada de 2, tenerle unos cuantos decimales, presentarlo con unos 10 decimales y aplicarle lo mismo. O sea, n es igual a 10 a la p por un cierto número entero, donde hay que determinar quién es el número entero y ese exponente. Y a partir de ahí poder ir trabajando. Estamos también teniendo en cuenta que todo esto es un trabajo humano, mental, sin necesidad de calculadora. Simplemente es tomando ciertas propiedades de los números y a partir de ahí lograrlos. Los matemáticos nunca nos estamos contentos con hacer cálculos. Necesitamos la justificación. Entonces, por otra parte está el sector de la gente matemática que quieren formalizar que es un logaritmo. Entonces, ahí es donde aparece ya Euler y otros matemáticos que se dedican a formalizar y a acercarse un poco a la definición de lo que actualmente se imparte en los colegios de lo que es el logaritmo. O sea, entonces, ¿qué va a ser el logaritmo? Vamos a escoger un número mayor que 0, que sea diferente de 1. Vamos a definir que los logaritmos estén definidos en el intervalo de 0 más infinito. O sea, únicamente van a existir los logaritmos de números positivos. Vamos a definir una función exponencial, y igual a la x, con las restricciones que tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Entonces vamos a decir que logaritmo de y es igual al logaritmo de x en base a sí y solo sí a la y es igual a x. Y a partir de ahí se deducen todo el montón de fórmulas que conocemos y que se dan en secundaria, que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo de base a de x más logaritmo de y en base a, que el logaritmo de x sobre y en base a es igual al logaritmo de x sobre a menos logaritmo de y en base a. Todas esas propiedades. El asunto es que en los planes de secundaria, en los planes de estudio, incluso en muchas universidades, se ha perdido toda la parte de la historia. Y simplemente para el logaritmo, simplemente va a ser una función que tiene ciertas propiedades. Pero entonces, el origen de los logaritmos es simplemente una necesidad y una sociedad para resolver un problema específico. La realización de cálculos bastante grandes. Problema que se presenta todavía, la calculadora reciente. O sea, la calculadora aparece hasta en el siglo XX, tal y como la conocemos. La computadora surge básicamente pañales en el 70, 80 y hasta ahora es que ya podemos hacer cálculos. Entonces, los logaritmos son incorporados en los planes de estudio. Estamos hablando de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Pasamos de esa etapa, de una etapa, digamos, oscurantista, digamos así, de los cálculos, a la etapa, digamos, maravillosa de los momentos actuales. Y entonces ya las ampliaciones, las aplicaciones de los logaritmos se extienden. Sin embargo, aún en los programas de estudio se omite esa parte. O sea, bueno, se puede preguntar al estudiante, si antes se utilizaba para hacer cálculos que eran muy complicados y ahora se hace por calculadora, ¿para qué enseñar logaritmos? O sea, no tiene mucho sentido bajo esa lógica enseñar logaritmos. O sea, entonces, venimos a la otra parte. Los logaritmos es una herramienta valiosa que se encuentra en la naturaleza y que nos permite resolver muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, la charla no es para profundizar mucho y llevarme unas 3 horas explicando, nada más ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos más notorios? Bueno, ya que estamos en un país lleno de volcanes y de terremotos, de temblores, quizás una de las cosas que más nos hacen explicar a nosotros es la escala de Richter. ¿Qué es la escala de Richter? La escala de Richter es una forma de medir cuántos grados mide un temblor, un terremoto. ¿Cómo se hace eso? Es lo que se llama una escala semilogarítmica. ¿Qué es una escala semilogarítmica? Una escala semilogarítmica es simplemente dos. Tenemos el eje horizontal, que es donde van los grados,
y tenemos la magnitud. Entonces, ¿cuál es la formulita para calcular los grados? Simplemente es logaritmo en base 10 de la amplitud sobre el periodo. ¿Qué significa la amplitud? La amplitud es simplemente como la medida de expansión de la onda. Eso está en micras, o sea, una micra equivale a 10 a la menos 4 centímetros. Entonces, micra es sinónimo de micrómetro, y entonces eso mide. Entonces, cuando uno quiere sacar los grados, es logaritmo de amplitud sobre 2. Y eso me puede dar 2 o 3. Entonces, ¿cómo se representa en una escala Richter la magnitud o los grados de un temblor? Resulta que en el eje horizontal se representa los grados. Y en el eje vertical se representa lo que se llama la magnitud. O sea, son potencias de 10 a la alta. Entonces, cuando ustedes le dicen que un terremoto o un temblor de magnitud 6, debemos de entender que la magnitud es de 10 a la 6. Esa es la magnitud. Si me dicen que un terremoto tuvo grado 3, significa que la magnitud es de 10 a la 3. Pero ahí es donde la gente a veces confunde los términos. Si un terremoto es de magnitud 3 y otro es de magnitud 6, de grado 3 y otro grado 6, dicen que uno es el doble del otro. No es cierto. Hay que entender que uno es 10 a la 6 sobre 10 a la 3. Entonces eso me da 10 a la 3, simplificando ahí. Entonces ese terremoto simplemente tuvo una magnitud 100 veces más que la magnitud de 3. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, pueden consultar ahí en internet en los champús, que es el pH. El pH son ciertas cantidades de iones de hidrógeno que llevan ahí. Entonces, generalmente se pide que el pH sea neutro. ¿Eso qué significa? Que generalmente tenga el logaritmo de 7. Entonces, el pH también, el sonido, los decibeles, tiene un comportamiento logarítmico. Tradicionalmente los logaritmos se utilizan más que todo es cuando hay escalas donde uno tiene información que una es muy pequeña y la otra es muy grande. Por ejemplo, eso se utiliza mucho para separar las especies, o sea, cuando las especies son microscópicas y macroscópicas, cuando son muy grandes, cuando son muy pequeñas. O sea, si queremos hacer una clasificación de especies, por ejemplo, una ballena, y el cuerpo microscópico los queremos representar en una escala, entonces los reducimos. Hacemos una escala logarítmica donde juntamos el numerito de exponente, el logaritmo, y en la escala vertical iría el antilogaritmo. Esa es una de las aplicaciones, digamos. ¿Qué otras aplicaciones hay? Bueno, otra aplicación es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton lo que dice es que, por ejemplo, que si uno tiene un cuerpo, el cuerpo el enfriamiento de ese va a ser proporcional a la temperatura del cuerpo en sí. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, ustedes llegan y sacan un queque del horno, perfectamente la temperatura de enfriamiento de ese queque se puede medir por una función exponencial. ¿Cuál es esa función exponencial? Simplemente es T por K por E a la menos KT más T sub M, donde aquí es T sub M es el ambiente, K y C son las constantes a averiguar. Entonces podemos aplicar. ¿Dónde están los logaritmos ahí? Cuando vamos a resolver la ecuación tenemos que resolverla aplicando logaritmos, aplicando exponenciales. Un ejemplo de esto son, para los que son fanáticos del CSI, por ejemplo, una aplicación, se los puedo comentar una situación, digamos así, como que inventamos un caso, digamos. Hay un homicidio o un suicidio, no sabemos. Digamos que el cuerpo está encontrado hacia las 12. Entonces, ahí hay que considerar ciertas condiciones, la temperatura del ambiente y la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo, el cuerpo de nosotros tiene una cierta regularidad, más o menos se puede mantener en unos grados Fahrenheit. Conociendo la temperatura del ambiente
la temperatura del cuerpo, la temperatura, la temperatura del cuerpo cuando estaba vivo, digámoslo así, o el proceso propiamente muerto, la temperatura del cuerpo cuando está muerto y dejar transcurrir un cierto tiempo, uno se puede determinar perfectamente la hora de muerte de la persona. Eso es una aplicación precisamente de las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. El objetivo de la charla más que todo es una parte introductoria, o sea, motivarlos para que vean que los logaritmos, a pesar de que tuvieron un inicio para resolver un cierto problema, en este momento forman parte de nuestra vida. Estamos rodeados de muchas actividades. Yo les he mencionado algunas. Los reto para que consulten, vean internet, revisen, busquen y lo puedan ver y puedan justificar un poco por qué el estudio de los logaritmos. Los logaritmos no solamente son unas funciones con ciertas propiedades y una tortura del profesor de matemática, como lo pueden interpretar muchos de ustedes. No, es porque es una herramienta valiosa para entender nuestro entorno, para poder explicarnos y para resolver problemas que en un futuro los necesitamos. En este momento, sobre todo los problemas de radioactividad, los problemas de contaminación, que simplemente pueden ser resueltos por modelos logarítmicos o modelos exponenciales.